noches, estamos arrancando esta semana Si Somos, hoy desde nuestras casas de manera solamente preventiva, pero estamos presentes en la contingencia de COVID, sobre todo en este capítulo de día lunes, Lama Salpate, donde vamos a ir al origen del COVID-19. Nos trasladamos rápidamente a Wuhan, que en las últimas semanas se encendieron las alertas porque pasaron de hacer fiestas masivas a tener gran cantidad de contagios por la variante Delta, Salpate. Absolutamente. A ver, ¿qué es lo que ha sucedido? Hay que entender que Wuhan, que es el punto de referencia de donde esta pandemia parte, luego de que en el año 2020 comienzan a hacer estos encierros de aproximadamente unos 76 días y que desde hace algunos meses ya parecían celebrar el término de la pandemia para ellos, con recitales, con personas sin mascarilla, como volviendo a las rutinas de la manera más natural y más normal posible. El día de hoy, junto con la variante Delta, vuelven a aparecer una cantidad de casos que ya vamos a hablar, en donde nosotros, por un lado, nos podemos preocupar y por otro lado tenemos un amplio, y no es por nada, tremendo margen para dudar con respecto a las cifras que China está dando. A ver, cabe suponer a esta altura del partido que si ellos dicen que tienen la Delta es porque es cierto. Si es que dicen un número es porque precisamente colocan un cero más sin ningún asco, sin ningún problema, porque deben ser muchos más. Pero si es que Wuhan, que es el inicio de toda esta historia, vuelve a entrar en conflicto con respecto al COVID-19, quiere decir que esto, y esta es la gran preocupación, querido amigo, podría estarse reseteando para volver con el kilometraje en punto cero y volver a iniciar lo que hemos vivido durante el último año y medio, y eso, olvídate, yo no sé si todos los países pueden resistir semejante presión. ¿Sabes qué? Me cuesta creerle a Wuhan, me cuesta muchísimo. Es que no... ¿Sabes lo que pasa? Me cuesta muchísimo porque en el tiempo me ha demostrado que creer en Wuhan es erróneo. O sea, parte de la pandemia, tratemos de remontarnos al año 2020. Parte de la pandemia, parte con ellos. Yo recuerdo los videos que se viralizaban donde uno veía vehículos estatales que iban rociando las calles, generando algún tipo de desinfección. Exacto. Hace una cuarentena de 76 días y después tenemos noticias del mundo entero cayéndose por culpa del COVID y nunca más supiste de Wuhan. Hasta que la OMS decide en busca del paciente cero, que no lo encuentra, y Wuhan ahora vuelve a tener contagios, como diciendo, parece que nos pillaron, se dieron cuenta que lanzamos la bomba, hemos estado tranquilos todo este tiempo. Tenemos que hacer como que acá también hay algún tipo de desestabilización respecto a la pandemia, y me parece que va por ahí. Ajá. Por eso digo, me cuesta mucho creer lo que pasa en Wuhan, porque hasta incluso llego a pensar que es una manera de generar cierta empatía con el resto del mundo respecto a la variante Delta. No pongo en duda que a lo mejor sí hay algunos casos, pero me cuesta creer que con lo herméticos que han sido durante todo este tiempo te den esta información así como así. Es como una pildorita para el periodismo. Es como un puntapié. No, cabe la posibilidad de que junto con esto, mira, no digo que sea el total de la explicación, pero ya que uno de los mayores productores de vacunas en el mundo es China, pregúntale a Chile si no, es que con esto ellos dicen, ¿saben qué? Esta pandemia nos ha ido, y que si nosotros estamos haciendo tratos con ciertos países, como por ejemplo el nuestro, para establecer laboratorios que fabriquen esta vacuna, porque vamos a tener para rato con esto, es posible de que esa sea también la excusa de que esto está lejos de acabarse y que ellos lo tengan de cierta manera controlado, pero que la noticia sea, esto todavía no termina, y por lo tanto la solución que nosotros queremos colocar junto con negocios y alianzas de países arriba de la mesa es algo que tiene que hacerse con urgencia, y por lo tanto nadie cuestione que vengan a instalarse con un laboratorio en Chile, por ejemplo. Yo creo que es un poquito más... un punto muy corto, Mike, para que te vaya a servir. Acuérdate que el laboratorio, dentro de las cosas que decía, en el comunicado que yo decía, para las pandemias del futuro, dando a entender que en el futuro van a haber un montón de pandemias. Y eso me parece que es un punto a analizar también. Sí. Yo creo que incluso puede ser un poquito más tránsfugo de lo que estamos planteando. Lama lo planteaba muy bien, decía, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora empiezan a dar estas cifras? ¿Por qué ahora empiezan a reconocer? Recordemos que el año pasado Wuhan tuvo fiesta de Año Nuevo y tuvo una fiesta de Año Nuevo de aquellas. Las discotecas eran en masa, las fiestas eran en masa, las mascarillas volaron. De hecho, distintas personas de Wuhan decían, siento que perdí mi vida en este tiempo de encierro, que el de ellos no fue tanto. Recordemos que más o menos el año pasado empezó la libertad para ellos y se vivió una explosión. Entonces uno dice, ya, ¿por qué ahora empiezan a hablar de la variante Delta? ¿Por qué ahora empiezan a reconocer las cifras que, por ejemplo, el día sábado no fueron tantas? Fueron 37 infecciones, personas infectadas y 41 asintomáticos que encontraron. A mí me llama la atención porque justo la semana pasada
del laboratorio de Sinovac empezaron a contar y reconocieron que ellos ya tenían lista la vacuna para la variante Delta, que estaba, si bien en proceso de que podían llegar a fabricar, empezar a fabricarla ahora ya, no la podían entregar al mundo todavía, pero sí podían empezar a fabricar. A mí me parece que 1 más 1 siempre suma 2. Acá hay una especie de presión de decir, oye, mira, hasta Wuhan, que estaba tan perfecto, todo el mundo, nosotros ya tenemos la vacuna. Dennos la autorización, saltémonos tal vez los estudios y empecemos a liberarla pronto para poder soltar a todo el mundo y liberarlo de esta variante que además es tan contagiosa y que eso nadie lo niega. Pero es muy casual que ambas cosas se den en la misma semana. Ya, excelente. Mira, quiero citar en este mismo momento, y te doy las gracias, Michael, por esa acotación, porque el diario Telegraph, esto yo no lo vi en ningún noticiero de internacional, mucho menos, por supuesto, en nuestro país. El diario Telegraph, luego de un estudio que hace en terreno, ellos sacan un tremendo golpe periodístico y donde acusan, atención Chile, acusan al gobierno chino, de que comienza el gobierno a todas las áreas de especialidad médica de su país a felicitarse por el hecho de la construcción y luego de haber patentado y sacado a tiempo una vacuna. Cuando tú ves las fechas de publicación no coinciden con respecto a cuando esto es designado como una pandemia mundial y mucho menos con respecto al supuesto primer contagiado oficial. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que pareciera que ellos mucho antes sabían de que se venía una pandemia, anda a saber tú si la fabricaron ellos, es algo que ni siquiera digo yo, sino que distintos países muy serios por lo demás, entre ellos Alemania, Australia y por supuesto también Estados Unidos, no dudar. Entonces cuando lo que tú estás diciendo, Michael, es que parece que van un paso adelantado. Cuando nosotros parecemos salir, ellos vuelven a entrar en el proceso con la solución en la mano. Es como que yo te digo, así como hay un nuevo virus que infecta los computadores, pero tengo el antivirus y se lo dejo a ustedes por la módica suma de, perdón, hagamos un trato mejor. Más barato te queda si es que yo voy a tu casa y la fabrico en tu propio hogar. Y así empieza el cuento. Y uno, ¿quién se podría negar? Porque parece un acto de gentileza, de responsabilidad, de tremenda ética y de buena aventuranza entre el negocio que hacen dos países. Y yo simplemente digo, a duda, a sospechar. Pero además con la rapidez que lo hacen, mira, nos vamos a ir a una gráfica de un funcionario local chino justamente, esto lo trae en la tercera, que él dice lo siguiente: para garantizar que todos en la ciudad estén seguros, se harán con rapidez pruebas de ácido nucleico, es decir, estos test de PCR en toda la ciudad para descartar por completo los resultados positivos y las infecciones asintomáticas. De hecho, ayer domingo, Lama, salieron personeros de China, de Wuhan, a decir que ya habían terminado ese proceso, que ya habían practicado test de PCR a más de 11 millones de personas desde el martes, y textual decían: con esto dimos básicamente una cobertura completa, solamente se dejó de practicar el PCR a los menores de 6 años, ¿ya? Y el resto fue toda la población, y con eso ellos dan por exitoso este proceso donde ya dicen, logramos aislar de alguna forma, logramos contener esta variante Delta. Es un proceso que uno entiende que ellos son súper estructurados. De hecho, lo decía un poco Lama, todo lo que hicieron al principio de esta pandemia, pero tanta rapidez. 11 millones. Un chino nunca lo veía en pelota. Maestro, hicieron 11 millones. 11 millones. ¿Ya? ¿Ya? ¿Te vas? Sí, más de 11 millones, de hecho, dicen. Con 28.000 funcionarios como del gobierno, por decirlo de alguna forma, que se utilizaron. Eso fue un proceso que partió el martes pasado y que finalizó ayer domingo. Estamos hablando de 6 días. No, estáis locos. Ellos tendrían que tener el CERVEL para que funcionara también en Wuhan. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Es muy conveniente decir, oye, nos llegó la variante Delta, pero mira, como nos llegó, tenemos la solución. Sería muy raro que un país como China te empiece a vender una vacuna de la cual no ha vivido la variante. Es como que, perdón, ¿no? Como lo decimos siempre, todo calza. O sea, te juro que pareciera que esto es como un tablero en el cual cada vez que mueven la ficha va de la mano con el juego anterior y con el juego que viene hacia adelante. Y eso a mí me llama mucho la atención. O sea, es como, te tengo la vacuna para la variante porque tuve unos casos. Y porque la sufrí. Y como tú entiendes lo que estoy sufriendo y entiendes lo que te pasa, aquí te entregamos la dosis que nos va a salvar a todos. Entonces, me parece que es demasiado conveniente. Me parece que lo de los 11 millones de PCR, con mucho respeto, me parece casi imposible de realizar. Te juro, es como hacer los Juegos Olímpicos. Pero si son
en una semana, en menos de una semana, en 6 días, 11 millones de PCR. ¿De verdad? Estáis locos. Sí, perdóname. Es imposible. ¿Sí? Entonces, creo que acá está todo demasiado... Esa es su cifra. Sí, claro, por eso te digo, está todo demasiado conveniente y, insisto, es muy raro que ahora Wuhan, después de 14 meses, quiera entregarte nuevamente información y decirte lo que están viviendo. A ver, están acelerando procesos. Solamente quiero decir, y no en tono de autobombo, pero es bueno que le colocamos el cascabel al gato. Cuando nosotros hicimos este programa, en donde hicimos todas las posibilidades, en donde China se quería meter en distintas áreas de negocios que son de insumos básicos para la vida, por lo menos en nuestro país, al otro día, una cantidad de periódicos nacionales comenzaron a publicar la misma noticia que nosotros llevamos, lo que me parece bien, ojalá lo hubieran hecho antes. Claro. Y una de las noticias que llamó la atención es que no conforme con este laboratorio que China quiere instalar en el norte de nuestro país, en un lugar donde es propicio para la astronomía, un lugar desértico que no entendemos bien por qué lo hacen ahí, pero cuando estratégicamente lo vemos desde esa arista, queda todo muy claro, es que también sale la noticia de que abrió un segundo laboratorio para instalarse en la región metropolitana. Nosotros vamos a 10 kilómetros por hora y ellos van a 100. Y nadie está haciendo nada, y insisto, nosotros no somos los más vivos del planeta y los del gobierno son los más pajarones. Es simplemente que ellos están al tanto y creo que frente a la situación nos están vendiendo para que Chile sea el punto de encuentro para la expansión en Latinoamérica de este otro gobierno. Así que no se diga lo contrario, por favor. Pero Salfate, lo peor es que ellos lo dicen públicamente y nadie se alarma. ¿Te acordáis? La semana pasada veíamos justamente estas declaraciones de las personas del laboratorio. Te decían en la cara que se quieren expandir desde Chile y todo el mundo o toda la prensa muy complaciente con respecto a eso. Y estoy de acuerdo contigo, no se trata de ser más vivos ni más pajarones. Se trata al final del día de no recibir la plata por debajo de la mesa. Creo que eso hace la gran diferencia y por eso uno puede hablar con ciertas libertades. Otra cosa que me llama mucho la atención es por qué acá logran identificar con tanta rapidez, de manera tan simple, al paciente cero, por decirlo de alguna forma, de esta variante Delta, versus el paciente cero de COVID-19, que es el que nos tiene hasta la tusa. De hecho, se habla que habría sido un trabajador justamente que el 10 de julio estaba limpiando un avión que había llegado desde Rusia. Lo estaba limpiando sin protección, lo estaba limpiando sin la mascarilla, sin las medidas que se solicitan, porque además en Wuhan ya esas medidas estaban eran muy libres. Si alguien quería usar mascarilla y era una cosa personal. Es como que lo limpió mal también, ¿o no? Es como que no lo limpió debidamente. Lo limpió mal, claro, pero principalmente él estuvo ahí en el lugar donde además había una persona que venía desde Rusia infectada. Y después, cuando ya se dieron cuenta, hicieron los test, efectivamente había más personas enfermas, y así se empieza a expandir esta variante Delta. Pero es llamativo que el paciente cero de esta variante lo hayan determinado de manera inmediata. O sea, claramente el paciente 000 es importante para el negocio que se puede generar detrás de una pandemia que es real, es que nunca lo encuentren, porque finalmente llegaríamos a la raíz y a la solución de corte tajante con respecto a la pandemia. Pero en estos casos, en donde ya está instalada la pandemia y donde hay una variante Delta, es mucho mejor encontrar, como tú bien dices, Michael, al paciente cero de inmediato, porque ya no hay nada que hacer, simplemente aplicar un nuevo dispositivo y decirte, usted ya se vacunó con lo anterior, pues bien, ahora necesita esta otra nueva que sí se va a hacer cargo de esta nueva variante de la pandemia y todos van a tener que pasar de nuevo por el aro. Entonces, a mí me parece que es un plan perfecto, es un negocio redondo y aquí es cuando con lo que dice Lama, a mí me queda claro, si yo tuviera que proyectar, dado un poco cómo se han dado la situación, es hasta cuándo vamos a estar con esto, todo lo que se pueda, y todo lo que se pueda es mucho tiempo más, sin lugar a dudas. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? A ver, ya sabíamos que en Chile la salud es un negocio, pero va a pasar a ser un negocio mundial. O sea, ya lo es. Perdóname, van a subir las vacunas, yo sé que lo vamos a hablar un rato más, pero van subiendo. Entonces me parece que estamos frente a una situación que es bastante compleja, y te digo más, en un país como China, que se ha dedicado en gran parte a escondernos la verdad, es muy difícil que tenga credibilidad con el resto del mundo. Incluso hablemos de lo que pasa con Sinovac en Europa, por ejemplo, en algunos lugares donde no la aceptan. Tiene que ver con un tema directamente político. Entonces acá no tenemos ni siquiera, es como que estemos todos de acuerdo frente a la pandemia. Y tampoco hay un tema humanitario cuando
te dicen los chinos que van a abrir acá los laboratorios para producir las vacunas, cuando tú te das cuenta que en realidad lo que están abriendo acá es un negocio. Te quieren hacer ver todo por humanidad, te quieren hacer ver todo por filantropía, y me parece que eso es bastante equivocado, tomando en cuenta lo que ha gastado cada país en inocular a su población. Entonces, ojo, y perdóname, y súmale otro detalle, se viene muy complejo el tema de la tercera dosis, porque hay países todavía donde no logran ni siquiera el 10% de la inoculación. Entonces ahí esto se viene como un castillo de cartas, se va a ir desarmando desde abajo hasta que caigan los de arriba. Vamos a hablar de la tercera dosis, vamos a hablar también de todo lo que decía Lama, de cómo están subiendo los precios de la vacuna, pero atención, amigos míos, porque en este programa, en Así Somos, mostramos muchas conspiraciones y cosas increíbles, pero lo que más me ha impactado es que ahora podremos disfrutar de HBO Max y todo su contenido gracias a BTR, por supuesto. Si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max con el contenido de Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Originals y mucho más. Hay para todos los gustos y está buenísimo. Solamente deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán así acceso directo a la plataforma HBO Max. Ya lo sabes, si eres BTR ya tienes HBO Max, grande BTR que nos acompaña capítulo a capítulo en Así Somos y además te da contenido entretenido. Todos esos temas, Alfate, que está diciendo Lama son reales, son temas que están hoy día como respirándonos un poquito en la nuca y que hacen que esta pandemia no se pueda parar, por lo menos de la forma tradicional que se está explicando que tiene que ser. Absolutamente. Entonces, aquí yo creo que ya nos dio un puntapié donde deberíamos conversar con lo siguiente. Algo que no ha pasado es la pandemia, pero algo que cada cierto tiempo tiende a diluirse y que ahora países del primer mundo no lo han querido permitir es ver cuánta incidencia tiene China en cuanto a la culpabilidad, respecto a esta pandemia. Entonces, digamos que aquí hay solamente dos aristas. En un comienzo eran tres, pero ya queda claro que solamente son dos. Esto partió en China, y esto fue por una mera casualidad de la naturaleza desquitándose contra el ser humano, por así decirlo, por un contagio cruzado desde el mundo animal, o segundo, de que esto se les arrancó, o incluso con la vertiente de que puede haber sido a propósito ser lanzado esta pandemia al mundo. Entonces, aquí cuando nosotros queremos entender de que son muchos los países que hoy en día ya ponen en absolutamente cuestionamiento todo lo que diga China, y es cuando comienza estudios, porque China, según varios países, estarían mintiendo, no se estarían ocultando la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el marzo del año 2020, virólogos, infectólogos chinos dieron, ¿cierto?, con la aparente paciente cero y todo lo demás, y hoy día no les cree nadie. Entonces, es aquí donde ha comenzado, y esto quiero que pongan mucha atención porque esto es grave, a través de un hackeo. Ojo, Estados Unidos logró hackear los computadores del Servicio de Laboratorios y Protocolos Médicos de China. Mira lo que tuvieron que llegar a hacer luego de que China les impidiera el paso para hacer un estudio correspondiente al terreno. Y descubrieron, ojo con esto es un dato irrefutable, que Estados Unidos descubrió que hasta en septiembre del año 2019 todos los archivos fueron borrados. Está la marca de borrado de todos los antecedentes que hay respecto a este tema hasta septiembre del 2019. No me estoy equivocando en la fecha. Si esto partió en octubre y noviembre del 2019, luego declaró una pandemia a comienzo del 2020, ¿por qué deciden borrar hasta septiembre del año donde todo esto se inició? Esto es lo que me gustaría que conversábamos, querido Michael, porque este es la madre del cordero, como se dice en Chile. A la vuelta del corte, Salfate, hablamos eso y mucho más en Así Somos. Es más.
Oye, es bien impactante cuando uno logra entender toda la maquinaria que está utilizando China justamente para, lo voy a decir, me voy a hacer cargo, esconder información, porque acá no hay otra lógica de entendimiento, lo decía Salfate, o sea, ¿por qué borran los archivos desde septiembre del 2019 si supuestamente esto no se sabía? Segundo, el paciente cero, según ellos, fue en diciembre. Recuerden que después se entregó un estudio y por los cuales Estados Unidos se mete en la investigación que decían que en noviembre del 2019 investigadores del departamento de virología justamente del laboratorio de Wuhan se habían enfermado bajo estas condiciones y ahí empieza todo un entramado. Pero además me puse a buscar, a googlear, Salfate, y encontré una información que la he escuchado poco y que yo por lo menos no la conocía. Todos sabemos que la OMS fue a hacer una investigación a Wuhan, ¿cierto? Sí. Investigación básicamente amarrados de los chinos que no dejaban estar mucho tiempo en el laboratorio, les pasaban las personas que ellos querían, todo muy manipulado. Ustedes saben que la OMS pidió una segunda visita ahora, en el mes de julio, de hecho, de este año del 2021, pidió una segunda visita donde básicamente lo que ellos querían era hacerle una auditoría completa al laboratorio y también a los mercados de Wuhan. Eso es lo que los pidieron ellos. China se negó rotundamente, y el argumento o parte de los argumentos de China fueron justamente que ellos decían que la Organización Mundial de la Salud estaba ignorando el sentido común y desafiando a la ciencia, porque ellos ya habían hecho la investigación. Y además la respuesta de China, y acá es cuando uno dice, primero están ocultando la información, pero también están haciendo una guerra política de todo esto, y sí, no es muy brillante reconocerlo, pero hay cada vez más pruebas. Ellos dicen, no, pues vayan a investigar a Estados Unidos. Y si bien vienen muchas teorías, ellos tienen una planteada específicamente que dice lo siguiente. Ellos piden que la OMS vaya a investigar, escúchenme bien, el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos en Maryland, porque ellos lo que plantean es que de ahí salió el COVID-19. Esto es información de ahora de julio del 2021. Es más, ellos dicen, soldados estadounidenses, cachen la vuelta, infectaron a deportistas italianos y desde ahí empezó a salir el COVID-19 y lo que está exigiendo hoy día China es, no vengan a pedirnos una segunda investigación a nosotros, investiguen ese centro en específico de Estados Unidos. Perdón, solamente quiero decir, Lama, todo el tiro, simplemente quiero decir que cuando un país hace algo así, es el menos perjudicado, y el país más perjudicado por esto fue Estados Unidos, así que no tiene pie ni cabeza. No tiene pie ni cabeza. Pero ¿cachai? La defensa, en el fondo, en un tema político más que sanitario. Y ellos perdón, los gringos lo levantaron y a los chinos les fue bien. Espérate un poco, ordenemos un poco la cosa. Mira, primero dijeron que fue en un mercado en Wuhan respecto a este plato que contiene murciélago. Sí. Que, digámoslo, es algo que se hablaba en muchos papers científicos desde el año 2007, que podía haber algo. Es como que te digas, si usted come cerdo le puede dar triquinosis, obviamente. Tenga cuidado. Sí. ¿Ya? Ojo, no es que se está traspasando, primero. Después, en la época que se hizo, el murciélago estaba hibernando. Y después trataron de meter el pangolín y todavía no se encuentra animal puente. ¿Qué pasó después? Desarmaron el mercado. Lo cual, si tú vas a investigar, no vas a encontrar nada. El lugar ya no existe. Otra parte, lo hablamos en este programa, hablamos que entre septiembre y noviembre del año pasado, en Estados Unidos se determinaron algunos casos de COVID, cuando uno sabía de qué era el COVID, y que incluso el contagio había pasado por el agua, que se había contaminado una fuente acuífera, y desde ahí se habían contagiado algunas personas antes de que se hablara de COVID-19 y antes que la OMS reconociera esto como una pandemia. Había quedado por el 2019 fue. El 2019 como un resfrío más fuerte. ¿Te acordás que lo hablamos mucho acá en el programa? Entonces, acá la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente, todos me están acusando a mí, China, de haber soltado un virus que ha sido mortal para todos, y yo no me he visto tan, ¿cómo se diría? No me he visto tan afectado. Sin embargo, no puedo negar que hay algo acá de mano humana, por lo cual no me queda otra que echarle la culpa al con el que estoy más peleado. Así que se lo voy a echar a Estados Unidos. Y me parece que acá es donde ya te estás dando cuenta, así como China alguna vez amenazó a los 5 ojos sin ningún problema frente a todos nosotros, acá tú te estás dando cuenta que la guerra empezó hace rato. Y que cuando tú tienes un encontrón de este tipo, te estás echando la culpa entre unos y otros, es porque posiblemente el conflicto está mucho más desatado de lo que nosotros logramos ver a través de la superficie de las noticias.
A ver, cuando Estados Unidos, cuando Alemania, cuando Australia y otro país que no recuerdo, dice, nosotros como gobierno emplazamos al gobierno chino que nos entregue, Italia, muchas gracias Dani, nos entregue la información porque claramente ustedes están escondiendo algo y a estas alturas los juicios que vengan después serán cosas, digamos, de otras generaciones por último, pero necesitamos parar la pandemia porque está muriendo una gran cantidad de personas. Entonces cuando hacen eso y China les pone un parelé y los amenaza de vuelta. Y ahora sale con esta teoría que acaba de decir Michael. A mí me parece que ellos ya acaban de levantar una muralla de hierro justo cuando se están armando más que nunca, con drones, con silos nucleares y con una cantidad de barcos en el mar de China que no deja de impresionar y que la semana pasada hicieron un despliegue como si se estuvieran preparando para una guerra que se viene, o yo no sé, que ellos van a partir. Es una cosa bastante preocupante. Yo solamente puedo decir, acaparándome en la lógica, que es, si Estados Unidos hizo esto y es el país por lejos más perjudicado con la pandemia, no tiene ningún sentido. Fíjate que incluso, ya que estamos hablando de conspiraciones de cierta manera, incluso se hablaba de que en algún momento Donald Trump había detenido las vacunas chinas que nosotros aceptamos con abrazo partido, digamos, y así de tope lomo, porque él pensaba que podían meterse con un negocio con laboratorios que él quería parar antes de que las propias vacunas norteamericanas como Pfizer, por ejemplo, que usted puede pensar lo que quiera, tuvieran su propio desarrollo. Solamente quiero volver a citar lo siguiente. Acabamos de entender que gracias a un hackeo sabemos que los chinos borraron toda la información hasta septiembre del 2019. Ese ya es basalmente sospechoso porque es como que estuvieron construyendo esto durante todo el 2019 y en 2 meses más, hasta donde todos tenían borrado, lo sueltan. Luego está el tema de que muchos países hablan de que le pidieron una especie de permiso de 2 semanas, ¿cierto?, a la Organización Mundial de la Salud, que esto no fuera declarado pandemia, que fue precisamente el proceso donde todas las personas se dispersaron y viajaron por el mundo y terminaron contagiando a todo el planeta. Y tercero, es que también, vuelvo a citar el diario Telegraph, donde con fechas el propio gobierno se autocelebra de China para decir que ya están trabajando en una vacuna y los tiempos no coinciden. Es como ellos, para que se entienda, ellos estaban haciendo una vacuna antes de que hubiera una pandemia. O sea, solamente esos 3 datos te dan a entender de que aquí por lo menos hay gatos encerrados, a menos que tengan una bola de cristal. Yo no le daría más vuelta. Acá los chinos algo tienen que ver y no están permitiendo que se investigue como corresponde. Y a eso súmale efectivamente, Salfate, todas las trabas que existen en la investigación, todas las trabas que existían en la primera investigación de la OMS, el cerrar la puerta a la OMS, que uno puede decir ya, me caen bien, me caen mal, son buenos, son malos, son del lado del enemigo, del amigo, pero finalmente pidieron una segunda investigación que China les negó tajantemente. La primera investigación fue un gran proceso, les costó mucho que ellos aceptaran justamente que entraran científicos de distintos lados a investigar y investigar bajo la lógica que entregó justamente China, Wuhan específicamente. Me pasan 2 cosas. Tú estabas hablando con el tema del hackeo, ¿cierto? De cómo Estados Unidos logra tener esta información. Recordemos que se viene ahora, a fines de agosto, cuando se termina el plazo para que le entreguen la información a Joe Biden, que supuestamente va a ser una información que va a determinar incluso cómo inició el contagio, cuál fue el paciente cero, todo lo que ustedes quieran. ¿Cómo puedo confiar en esa información ciegamente? Si en el fondo también con toda la expertise que tiene China para ocultar información. O sea, ellos deben tener más que resguardado todo. Y llega un momento en que o le creo a China o le creo a Estados Unidos. ¿Cuándo le creo a los buenos? ¿Cuáles son los buenos acá? O sea, yo solamente, yo no sé qué opinas tú de esto, pero acuérdense que estamos hablando de un actual presidente norteamericano que tiene, hasta el día de hoy, tremendos negocios con China. ¿Se acuerdas cuando fue el ataque de las Torres Gemelas y que en aquel momento Bush tenía grandes negocios con la familia de Osama Bin Laden y hizo un paréntesis no oficial donde los familiares de Osama Bin Laden, cuando estaban todos los aeropuertos, todos, y era que no, completamente cerrados, bloqueadísimos, les permite que salgan del país? Fue el único vuelo que se permitió durante el 11 de septiembre. Si Biden tiene tremendos negocios con China, que antes de que fuera elegido presidente se le condicionó eso, se le enrostró, le dijo, ojo, está pasando esto en el mundo, estamos en una pandemia y usted es amigo de los chinos,
chinos. Aquí yo me pregunto, aquí es cuando se juntaron dos cosas que yo, los cuales tengo tremendas dudas. Primero, que es China por sí sola, y luego un presidente que yo no sé hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener los negocios que lo transforman, más allá de un primer mandatario, en un hombre tremendamente millonario. Simplemente, y perdón, esto lo digo yo, baste ver lo que es nuestro propio presidente, que no tiene ningún problema y que parece que, así como Boric lo decía en una de ciertos de los debates, vamos por usted, señor presidente, anda a saber tú si la tiene más o menos claro y está colocando toda la plata para el otro lado. Y todas sus calculaciones, claro, cosas que se han hablado, la está corriendo China, y mientras tanto, ¿a cambio de qué? De que los chinos se metan todo lo que quieran acá. Lo digo yo nomás, eso, pero para mí tiene toda la lógica. ¿Sabes qué? Hay una... A ver, yo creo que en el mundo de la política y en el mundo de los negocios siempre hay intereses cruzados. Eso es inevitable. Yo te diría, por ejemplo, que es una pensación personal, el tema de la vacuna debería ser gratuito. O sea, no debería estarse vendiendo la vacuna de un país a otro. ¿Y quién oferta más? Me parece que ya ahí, desde ese punto de vista, está mal, porque esto nos está afectando a todos por igual. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay un negocio detrás, incluso de un momento tan frágil como este para la salud mundial, se sigue haciendo el negocio de otra forma. Entonces no me extrañaría que Biden incluso trate de mantener sus negocios con China de la misma manera. A mí lo que me preocupa es cómo China poco a poco despliega los tentáculos, y me parece que estamos cerca del viaje sin rumbo. O sea, estamos muy cerca de que haya un punto de no retorno respecto a cómo están haciendo las cosas. Incluso el otro día leía que hay un carguero chino que está en las costas, no sé si de Chile, que tiene un montón de gente con fiebre y no está trabajando al país, que lo dejan bajar. Sí. Entonces, para que te digas, ¿ahora? Se han estado, este fin de semana, se han estado desplegando por muchos lados, y hay muchos cargueros chinos en muchas partes, casi como si fuera una movida de ajedrez. Entonces, ¿sabes qué? Acá me parece que acá me parece que no hay mucho ojo. Alguna vez fue el Imperio Romano, alguna vez quiso ser Napoleón, después lo quiso hacer Hitler. No me extrañaría que ahora venga China con posiblemente un ejército mucho más preparado y mucho más grande, en el caso que fuera esto una batalla campal, que los del resto del planeta. Es muy fácil ganarle al resto, es muy fácil ir a ganarle al resto cuando están todos enfermos. Claro, entonces, cuando tú tienes efectivo. Cuando supone que tú tienes la solución a esa enfermedad, cuando tenés la solución le puedes ganar a todos. Oye, tengo acá justamente un artículo donde habla la doctora práctica médica de salud central de Hong Kong, Sarah Borwein, quien dice lo siguiente con respecto a esto que estábamos conversando, ¿cierto?, del paciente cero. Dice: no sabemos quién fue el primer paciente cero, presumiblemente en Wuhan, y eso deja muchas preguntas sin respuesta sobre cómo comenzó el brote y cómo se propagó inicialmente. Ella es doctora de la práctica médica de salud central de Hong Kong. Todavía se sigue hablando, Salfate, y en eso tienen como harto cuidado de no asegurar incluso que el paciente cero es de Wuhan. Porque claro, no sabemos. Recordemos que primero el paciente cero era en diciembre, después era en noviembre, después incluso hablaba otra fecha. Pasamos por que era una mujer del mercado, pasamos que era un hombre que no tenía ninguna relación con el mercado. O sea, no hay ninguna luz clara, no existe ninguna claridad, ni siquiera después de la investigación de la OMS, de quién finalmente es el paciente cero, de quién se infectó desde el animal, que esa es como la lógica que dan oficialmente. Recordemos, Joe Biden, con todo lo que hemos dicho en este programa, que a mí hoy así me da una tibieza, así como un desbalance de criterios respecto a si es que vamos a estar en un acto de transparencia, pero al menos lo que es oficial, él hace algunas semanas dijo que había un plazo de 90 días para recibir ese informe, y a partir de ese informe se van a tomar medidas. Ponte tú que ya han dicho, yo no sé para dónde va a ir esto, pero sí ya han anunciado, y vamos a insistir en este tema que nadie más dice, ningún otro periódico, ningún otro programa de televisión, es de que los hackeos que hicieron el Servicio de Inteligencia norteamericano, con todos los hemos hecho programas con respecto a los programas que ellos poseen, es de que ellos borraron información china. ¿Quién hace eso? O sea, está claro que eso es gravísimo. Borró algo porque escondó algo. Bueno, ok. ¿Qué es lo que sucede? No sabemos cuándo cumple realmente esos 90 días, pero si no me fallan los cálculos, debiera ser a fines de este mes, comienzos de septiembre. De lo que ahí salga, aquí esto se vuelve muy grave, porque ¿qué tal si la corroboración es efectivamente China tuvo que ver algo por o negligencia o derechamente a propósito? En cualquiera de los dos, aquí se inicia un juicio mundial.
Aquí, obviamente, nosotros incluso vuelvo a nuestra situación con China, como país Chile, es que tiene que tomar una decisión. Seguimos haciendo negocio con ellos. ¿Qué hacemos con los que ya están cerrados? Acuérdense que muchos países quieren hacer tratos con Chile porque nosotros cumplimos. O sea, nosotros lo que está firmado, aunque nos duela, aunque haya sido un mal negocio, que las carreteras, la autopista, bla, 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 ahí está, y se cumple. Somos un país confiable. ¿Qué pasa si ese informe entrega donde China tuvo que ver a propósito o por negligencia? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Y aquí es donde como país nos vamos a tener que decidir. Y ahí es donde Chile, por primera vez en todos los medios, y el tema del día y de todos los días va a ser este, del cual nosotros nos venimos haciendo cargo desde el inicio de la pandemia, y quizás espero que no sea demasiado tarde. Esa es mi gran problemática compatriota, digamos. Eso es lo que me preocupa. Pero perdóname, yo creo que Chile ya decidió. Yo creo que eso es lo más grave. En el momento en que todo el negocio y negociado, llamémoslo así, porque finalmente es un negociado que nosotros conversábamos el martes pasado, cuando tú haces toda la lista, te das cuenta que Chile ya decidió. Yo no veo a un Chile efectivamente que se ponga en la lista de países que está exigiendo una investigación concreta, certera, transparente a China. Chile frente a eso no está pronunciado. Chile está pronunciado frente a la maravilla de la producción china en torno a las vacunas. Chile está pronunciado en torno a lo maravilloso que nos está haciendo esta vacuna y que está bien. Yo me vacuné porque creo, justamente. Pero ellos no están exigiendo una investigación certera como lo está haciendo en el fondo de Estados Unidos, que como bien decían ustedes dos, a mí tampoco me da ninguna aval de garantía. Yo no sé si China puede incluso disfrazar, y con esto le paso la pelota al tío, puede disfrazar los datos y decir, ¿sabéis qué? Estados Unidos se cree más pillo, listo, le vamos a dejar acá como quesito al ratón para que agarre estos datos y le emita al mundo entero lo que nosotros queremos finalmente. Ajá. Que ellos emitan, y sin saber van a ser nuestros aliados. O tampoco sé si Estados Unidos tan transparentemente va a emitir la información que ellos obtengan. Bueno. Lo que van a querer es sacar sus propias conclusiones y sus propios créditos económicos de todo esto. No nos van a querer ayudar a nosotros, ni a India, ni al resto del mundo. Por ningún motivo. Mira, aprovecho esta instancia de este tremendo espacio televisivo para contarle una información de primera mano. Existe en Chile una gran cantidad de hectáreas de terrenos en el sur muy cercanos a las Torres del Paine que fueron adquiridos para un resguardo de las culturas indígenas que están allá, y al mismo tiempo la creación de un grandioso centro terapéutico con medicinas ancestrales de Chile y de Latinoamérica. ¿Quién es el dueño de eso? Una persona que conozco, que simplemente por el momento lo dejo, pues uno de los grandes propietarios de una marca de automóviles en Estados Unidos. Es el segundo concesionario más grande de una marca de auto en Estados Unidos. Imagínate el nivel de plata que tiene él. A mediados del 2020 llegó un chino particular, un chino millonario, a ofrecerle tanta plata por esos terrenos. Él le dijo que no, porque él tiene su proyecto y la plata no la necesita, y sí que, en fin. A comienzos de este año llegó el gobierno de China, de sus palabras, estoy citando al dueño de este lugar, y le puso, tengo la cifra, la cuento ahora, $15 millones por algo que vale ni siquiera un tercio. ¿Y por qué? No quisieron decirle por qué, simplemente que le interesaba el lugar, y él lo único que me comentó es que las reservas de agua y la posición geográfica de donde está, cercana a la carretera austral, podría ser un punto estratégico muy interesante para ellos. O sea, mandaron un chivo expiatorio, que era un chino millonario particular, y después fue el mismo gobierno y le ofreció una cantidad ridícula de $15 millones por algo que no vale eso, pero que ellos ya están en esa. O sea, simplemente te estoy dando un dato empírico de primera mano, que así están las cosas. Y si él les dijo que no, probablemente muchos ya le dijeron que sí. Así está la situación en Chile, que se sepa. Oye, respecto al... porque esto tiene que ver directamente con lo que estáis contando. Respecto a lo que va a decir el informe que va a llegar a Estados Unidos, yo te digo, hoy día es negativo. Van a echar la culpa a todos los chinos. O sea, yo creo que no hay que ser adivino para darse cuenta que cuando hay un tipo de guerra comercial, o incluso una guerra más profunda que no conocemos, no puede ser un informe positivo para que se pongan la buena. Entonces, ojo, te lo digo verdad, el informe va a ser negativo de todas maneras, ya están toda la culpa de ellos. Y eso a nosotros nos va a poner una posición en jaque, porque más allá de lo que decía Mike, que ya tenemos una decisión tomada, a mí me parece que
A ver, es como el momento de saber con quién te quieres aliar. Porque con quién te pongas del que te pongas de lado hacia adelante, no hay vuelta atrás. Pero puedes decir de repente, oye, ¿sabéis qué? Hola, Estados Unidos, teléfono rojo, aunque a nosotros no nos dan esa línea, pero ¿sabes qué? Te quiero pedir disculpas, nos equivocamos con los chinos, queremos volver a ser aliado tuyo. Y en realidad las cosas no funcionan así. Acá, donde tú tienes muchos capitales privados que son dueños en gran parte de muchos de nuestros recursos naturales, es muy difícil que no venga el gobierno chino o un chivo expiatorio, como contaba Juan Andrés, a tratar de hacerse de esos lugares y de esos recursos. Seamos sinceros, acá en Chile, el que le pongan más billete encima de la mesa va a soltarlo todo. Es la historia de nuestro país. Si no, no habría en el norte de Chile desechos tóxicos botados esperando que los vayan a recoger el gobierno sueco, si no me equivoco, que yo creo que nunca lo va a hacer. Entonces, insisto, me parece que nosotros ya hicimos nuestra decisión. Va a ser negativo el informe que va a recibir Estados Unidos. Estados Unidos va a afilar los dientes y va a ir con todo. Mira, véalo así. Trump sacó a las tropas y las retiró, el primero en 40 años, si no me equivoco. Y Biden lo primero que hizo fue decirle a las tropas que están preparadas. Yo creo, de verdad te lo digo, yo creo que estos dados, estas cartas ya se jugaron. Lo que pasa es que nosotros nos estamos entrando recién de la jugada, vamos como en la jugada 5 y esto va en la jugada 10. Y de golpe vamos a estar la 10. Y eso me parece que es bastante preocupante, porque finalmente nunca vamos a saber la verdad y nunca vamos a entender dónde está el origen y el meollo de un asunto que nos ha tenido durante casi los últimos 2 años encerrados y cambiando nuestros hábitos de vida solamente para darle mayor riqueza y mayor recurso a un montón de gente. Perdóname, estamos haciendo el programa por esta aplicación Zoom. Esta aplicación no es la misma desde que empezó la pandemia. Y así un montón de cosas más. Sí, lo que pasa es que yo entiendo lo que tú vas y claro, uno dice no necesita esta bolita de cristal para entender que los chinos van a seguir con estas teorías echando la culpa a Estados Unidos y Estados Unidos va efectivamente a concluir que es culpa de China, que de ahí sale el paciente cero. Pero el tema es porque se habla de que el nivel de resultados del informe que va a recibir Joe Biden supuestamente a fines de agosto es tan espectacular, es tan certero, es tan importante que incluso nos va a decir si fue el murciélago, si fue el pangolín, quién fue el paciente, nos va a decir absolutamente todo. Mi duda es, esa información ellos no las van a entregar al mundo. A Joe Biden menos que a nadie, perdón, está como, para mí gusto está como el grupo Obama, no le importa salvar al mundo. Mi miedo es, ¿qué es lo que va a pasar cuando China tiene la verdad? Que no la digas otra cosa. Cuando China y Estados Unidos tengan la verdad, ¿cómo se van a empezar a pelear entre ellos por esa verdad? ¿Qué tipo de armas, ya sea biológicas, ya sea de virales, bacteriológicas, van a empezar a formular ellos? Lo que sea, ¿cachai? Creo que esta es la gran entrada al mundo, a la guerra. Y por otro lado, a lo mejor China es más inteligente y le está poniendo este quesito para que Estados Unidos vaya picando de a poco. Recordemos que acá hay muchos expertos que están involucrados, pero sí públicamente Salfate lo que me han dicho es que no solamente les costó acceder a la información, les ha costado descifrar la información porque está justamente en mandarín muy técnico. Y eso les ha costado porque tienen que tener personas que justamente no solamente manejen el vocabulario chino, sino que manejen los tecnicismos con los cuales estarían encriptados estos archivos. Lo que tú dices es muy cierto. Ahora, no cabe la menor duda de que en tiempos de guerra Estados Unidos cuenta con expertos que se manejan en el idioma sin ningún problema, y esto lo deben haber traducido, pero lo deben haber traducido unas 3 veces, me refiero. Tradujeron lo que decía el paper, luego lo que querían decir y lo que para afuera ellos esperan que nosotros entendamos. Escúchame, aquí no estamos tratando así con gente que son niños de pecho, es gente muy, muy viva con respecto a espionaje internacional. Entonces, todo lo que nosotros, esto es lo que hay que entender, todo lo que nosotros sabemos de China, en parte es lo que ellos quieren que nosotros creamos. Incluso las conspiraciones, incluso cuando decimos, mira, encontramos un papel donde ellos dicen que quieren dominar el mundo. Y ellos lo China te dejó el papel ahí. Hace un análisis de información completa. Yo me pregunto, yo creo que Lama tiene mucha razón. No va a haber ningún informe jamás que diga que China tiene la culpa. Y si es que, yo creo que lo que aquí hay que evitar, o lo que los chinos están buscando, es que los acusen y los acorralen a tal punto que ellos digan, ¿saben qué? Son todos unos desgraciados y no hemos visto la necesidad de defendernos, por ejemplo, por la vía de las armas.
y para eso estamos preparados. Yo creo que le están pidiendo a los otros que se equivoquen para ellos reaccionar de la peor manera. Y yo creo que Estados Unidos ha sido cauto porque eso es lo que tratan de evitar. Una guerra sería fatal para todos, porque no sabemos hasta dónde puede llegar a escalar. Insisto, no es casual, son noticias irrefutables, porque China está haciendo silos de construcción de armas nucleares. No tienen la necesidad y claramente mienten de manera tan infantil diciendo que es para darle energía a sus ciudadanos, cuando se supone que al decir eso cualquier físico se ríe y dice ridículo. No, o sea, no puedes decir que estás haciendo tanques para que la gente pueda ir como un auto familiar de paseo. O sea, ridículo. Los tanques son por una cosa y los autos para pasear son otra. Entonces ahí tú te das cuenta que no pueden ser tontos. Juegan con nosotros a un nivel que nosotros los ciudadanos a pie ni siquiera sospechamos. Y yo creo que viendo bajo el agua, lo que están haciendo es están buscando un error forzado de parte del mundo occidental para ellos tener la excusa y no decir, ¿saben qué? Nos obligaron, nosotros no queríamos esto, pero ustedes nos están acusando y nos vamos a tener que defender y es culpa de ustedes, o en este caso culpa de Estados Unidos. Y finalmente los van a convertir en los malos de la película. Y mientras tanto, ¿cómo sigue para nosotros? El tremendo negocio, como por ejemplo la necesaria tercera dosis, porque 2 no son suficientes y las 2 de Sinovac no sirven para la Delta y están fabricando una nueva que esa sí sirve, así que todo de nuevo, queridos conciudadanos. Olvídate. Y déjame sumarte a eso, porque no solamente es la necesidad que se está planteando de esta tercera dosis, a pesar de que la OMS está pidiendo que por favor los países se aguanten con la tercera dosis porque hay que inocular al mundo. El alza en el precio de las vacunas, solamente te tiro una, Pfizer pasó de 15 euros a 19,50. No que eso no se podía, que no era legal, que tenían que mantenerse los precios. El negocio de las vacunas con esta COVID-19, después de esta pausa, así somos. Ya amigos, ya vamos a seguir hablando de todo lo que está pasando con la pandemia en el mundo, esta petición de la OMS, pero antes les quiero contar que Aldeas Infantiles SOS Chile inició una nueva cruzada solidaria por los niños y niñas con la colecta virtual por una niñez digna, para apoyar a más de 1.400 niños que participan en la organización. Aldeas Infantiles SOS Chile apoya a niños y familias que están en riesgo o que ya han visto agudizadas justamente las situaciones de vulnerabilidad que viven a diario por esta pandemia, para poder seguir cuidando a los niños y niñas que están en sus programas y prevenir que más niños pierdan el cuidado de sus familias. Nos necesitan hoy. Haz tu donación, escúchame bien, en colectasos.cl, donde además cuentan con diversas pasarelas de pago para apoyar y que así todos los niños puedan crecer en una familia amorosa y protectora. En palabras muy simples, que tengan una niñez digna. Ya lo sabes, colectasos.cl. Nosotros continuamos haciendo este Así Somos al Patio con esta petición de la Organización Mundial de la Salud que dice, a ver, por favor, países más ricos o medianamente ricos, paren con la tercera dosis, todavía no hay además estudios, necesitamos inocular al mundo entero, empecemos a donar esas dosis. ¿No tendrían mejor que meterse con los laboratorios y decir, oye, bajen los precios en vez de estar prohibiendo a los países cuidar a la población que supuestamente estaría perdiendo la inmunidad? Buen punto, yo creo que las dos son súper importantes, Michael. Una, cuando esta pandemia partió y cuando los laboratorios decían e intentaban demostrar que no pretendían hacerse ricos, aunque créeme que aunque ganes 10 centavos por cada vacuna, cuando tu clientela son 7.000 millones de personas, créeme que digamos, los sacos de dinero van a llegar igual. Se supone que había una ordenanza, que era una ordenanza ética, que no está escrita legalmente en ninguna parte, pero que es que debieran mantenerse en el costo prácticamente neteado, cero, que es lo que tiene que ver con el precio de fabricación de las vacunas. Y hoy día ya las están subiendo. ¿Por qué? Porque está cotizando en la bolsa. Vale decir, las vacunas se acaban de convertir no en algo de primera necesidad básica, sino que derechamente en un bien que está incluido dentro de las curvas de oferta y de demanda. Y eso debieran pararlo claramente. Segundo, cuando finalmente varios países están acaparando las vacunas porque tienen mejores tratos, porque son del primer mundo, porque hacen intercambios, anda a saber de qué cosa, como hizo Chile con China, finalmente están garantizadas para esos países la tercera dosis, como es nuestro país,
nuestra nación, pero hay países, hay naciones, hay continentes como África, atención con donde solo ha sido alguna vez inoculado el 5% de la población, y del 1.200 millones de habitantes en África, solamente el 1,58%, el 1,5%, tiene el esquema de vacunación completa. O sea, si no los mata el ébola, el SIDA o la pandemia, la verdad es que a veces uno se pregunta si para algunos eso también no es un negocio redondo. Dos cosas entonces, Michael. Debieran claramente, mira, por ejemplo, en ese mapa se ve súper claramente. Ahí están algunos países que ya permiten, obviamente, la justificación de la tercera dosis, y Chile, mira, o sea, ni Estados Unidos, pequeñito Europa, sí, todo obviamente los que tienen su propia fabricación, como es Rusia, por ejemplo, pero mira, o sea, ¿por qué está Chile ahí? O sea, por favor, miren este mapa, por la cresta, pregúntense por qué Chile está ahí, porque tiene un abrazo de fraternidad con China que nadie ha logrado descifrar por completo. A China le interesa Chile, por eso se fue al otro lado del mundo a instalar su fábrica de vacunas, y nosotros tenemos garantizado esa tercera dosis cuando el resto de los países ni siquiera lo considera, están viendo si es necesario, y cuando otros ni siquiera tienen la primera. Entonces, o sea, ahí está el negocio. ¿Quieres ver el negocio? Ese mapa te dice cómo está distribuido. Oye, yo solo como dato menor, Lama, recordemos que Chile parte el miércoles ahora el calendario de vacunación de tercera dosis, y además Estados Unidos ya se pronunció la semana pasada y ellos dijeron, nosotros no tenemos estudios concluyentes que digan que necesitamos una tercera dosis, por lo tanto por ahora no vamos a entrar a este ruedo. Europa tampoco, pero para nosotros agradecerle al dueño de la clínica, gracias a él estamos presentes en el mapa marcadito en rojo, ya que cuando nadie le dijo se fue a poner la tercera dosis. Las cosas como son, digamos las cosas como son. Claro. A mí me parece que el tema de no solamente África lo está sufriendo, también hay países en nuestro mismo cono sur. Yo te diría que en Paraguay tampoco es alta la tasa de gente que se ha inoculado. Tampoco te diría que debe ser alta en Bolivia. Entonces, acá me parece que te queda claro que hay países de primer, segundo, tercer y cuarto orden. Y me parece que es bastante, lo voy a decir con toda la mala onda que me caracteriza a veces, me parece que es bastante bueno para muchos intereses que estén las cosas así en África. Súmale además los incendios. No sé si pudieron ver el fin de semana una imagen que viene del espacio. Perdóname, yo te puedo mostrar que eso es un negociazo para alguien, sobre todo en el continente donde hay menos agua, sobre todo con una pandemia que podría terminar borrando de la faz de la Tierra a un montón de habitantes. Por supuesto. A mí me parece que las cosas no son tan casuales como a veces las quieren hacer ver. Y me parece que este abandono que sufre África, que no lo sufre desde ahora, lo sufre siempre, es parte de la maquinaria que acompaña detrás el COVID-19. ¿Sabéis qué? Me parece que el tema de tercera dosis es algo a entender bien, porque cuando suben los precios de las vacunas, como lo decía anteriormente Mike, algunas de 15 euros a 19,50 euros, te das cuenta que hay un negocio atrás. Y que cuando suben de precio, y no sé si opinarán ustedes lo mismo, es una manera de dejar a algunos fuera. Hay países que no van a poder pagar lo que vale la dosis de la vacuna para entregársela a sus habitantes. Entonces ya inmediatamente está haciendo un cortocircuito y diciéndole al mundo, oye, en algunos países va a poder haber turismo, en algunos países van a poder haber vacunas, y en otros países sálvate como puedas. Y me parece que es un mensaje bastante erróneo. Tú esperarías que la Organización Mundial de la Salud entendiera que esta es una necesidad humanitaria y que no podemos estar pagando 5 euros de más o $3 de más por cada vacuna, porque hay países que no tienen los medios para hacerlo. Súmale lo que han quebrado un montón de países y un montón de industrias. Entonces, esta pareciera que es como, te voy a poner la última pala, a ver si salen de esta, cabrón, ¿cachai? O estoy obligando a los países a que paguen de otra forma las vacunas, por ejemplo, con recursos naturales. Acordémonos acá al ladito, a Argentina, que denunció que efectivamente les estaba pidiendo ciertos recursos naturales bien importantes para costear las vacunas. Mira, acá de hecho encontré las palabras de Joe Biden justamente con lo que yo les decía antes, que dice, ningún estadounidense necesita una vacuna de refuerzo por ahora. Recordemos que Estados Unidos también está en una campaña potente, no han logrado vacunar a muchas personas, pero sí ellos están ahí fuerte con la libertad de
cada uno, con cada uno ya se hace responsable de utilizar o no mascarilla. Y con respecto a lo que decía Lama, de cómo los países entramos en esta orden un poco como humanitaria, de empezar a ayudar al de al lado, de entender que según la OMS se necesita mínimo un 10% de la población en cada país vacunado para poder empezar a salir. Las cifras que nos da Salfate son alarmantes y probablemente esas cifras son incluso más bajas de personas vacunadas, así que siempre hay que desconfiar de los números. Hay un programa Salfate que es COVAX, justamente, que es como una especie de, en palabras simples, una especie de plataforma, si lo quieres llamar así, donde se le dona o se le entrega vacunas a los países que más las necesitan. Pero eso funciona en torno también a la solidaridad que tienen los países, que algunos dijeron, ¿sabéis qué? Yo voy a entregar cierta cantidad de vacunas también, voy a ayudar, los laboratorios se comprometieron a entregar cierta cantidad de vacunas, pero casi ninguno ha cumplido, ¿no? O sea, si yo prometí entregar 10, han terminado entregando una. Entonces tampoco hay un entendimiento del que el de al lado se tiene que salvar para poder salvarme yo también. Por otro lado, también no podemos desconocer lo siguiente. Nosotros vimos un mapa, ¿cierto? Que recién, el señor director, solamente si es posible volver a mostrarlo. Ahí está. Mira, los países que están en rojo, incluido Chile, no pueden viajar a Europa, en su mayoría. No. O sea, pero te das cuenta, te están diciendo cómo está dividido el mundo por las vacunas. Los que tienen ciertas vacunas se pueden mover entre los países que ahí se muestran, incluido China, y no pueden ir al otro lado y viceversa. Entonces, están haciendo una división con las vacunas, además. Me refiero, aquí hay una potestad y una discriminación política al respecto. Entonces, aquí es donde nosotros creemos en una tercera dosis, pero los países que le han hecho mayor frente a esto no creen en eso. Entonces, aquí hay una pregunta: ¿a quién le creemos y por qué? O sea, se supone que todo lo que decisión que nosotros tomamos es por un estudio. ¿Qué hago yo con ese estudio cuando otro país, como Estados Unidos en este caso, que es el que hoy día citamos, pero hay varios, dicen que es mejor que no? ¿Cuál es mejor? ¿A qué científico le creemos? A todos. Sí, pero que piensan que son distintas vacunas. Los demás. Exactamente, pero también hay un reconocimiento de que quizá necesitamos no una tercera dosis, sino la vacuna que están recién fabricando los chinos y que están diciendo, oye, pero todavía no la podemos entregar, y te juro que pasado mañana va a salir, todavía no la podemos entregar a menos que tengamos un laboratorio en Chile. Está puesto, pueden decir eso, si tenemos un laboratorio en Chile vamos a poder hacerlo. Piensa que yo creo que la discusión, y personalmente mi llamado es a vacunarse, personalmente, pero piensa que la discusión tiene que ser qué tan efectiva es la vacuna que nosotros tenemos en mayoría, que es la china, que es Sinovac, frente a esta variante Delta, porque claro, Estados Unidos juega con otras reglas, juega con otro tipo de vacuna, en Europa juegan con otro tipo de vacuna. Por algo la tercera dosis que se está planteando empezar a poner desde el miércoles en Chile no es repetir una tercera dosis de Sinovac. No, chao, de frentón es otra. No sé si se acuerdan, pero es AstraZeneca, y después para cierto rango etario va a ser Pfizer, se va a empezar a mezclar. Tal vez silenciosamente nos están diciendo, amigos chinos, nos están ayudando con la vacuna sin duda, pero lo que yo planteé hace un tiempo en este programa, probablemente no es la mejor opción dentro del universo de buenas opciones que existen en las vacunas. Recordemos lo que dijo el director, el amigo de Tester que estuvo la otra vez con nosotros. O sea, China está sacando rápido las cosas, sin lugar a dudas, pero no son las más efectivas necesariamente. Exacto. Porque un test chino que tiene 50-50 de equivocarse, no lo digo yo, lo dijo un experto, no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo un experto, de equivocarse versus el test alemán, ¿era Salfate? Alemán. Con un 90%. Alemano, ¿no? Que tenía un 90%. O sea, tú decís, ya, saquemos las cosas rápido, pero saquémoslas bien también, po. Entonces, a lo mejor de esta forma, Chile está diciendo, compramos un poquito barato, pero no lo podemos decir públicamente porque no queremos hacer enojar a nuestros principales socios comerciales de la pandemia. Ya, pues, ¿qué tal si pasa lo siguiente? Por ejemplo, la otra vez salió el ministro de Salud a hablar y explicó una vez más, lo cual agradezco, de por qué la vacuna es no obligatoria y es voluntaria, porque él mismo reconoce de que en realidad igual estamos hablando con la mejor voluntad posible de algo que es una prueba, de algo de que estamos haciendo de la mejor manera posible, pero no sabemos cuánto dura, qué puede pasar, etcétera, etcétera. A algunos les pega mal, diciendo que el porcentaje es mínimo. Hay
hay personas, digamos, todo está en estudio aún. Exactamente, les pega de la manera más fatal posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tal? Por ejemplo, si yo me quiero vacunar y yo digo, ¿sabéis qué? Yo voy a ocupar una que me sirva. Entonces yo quiero la Pfizer porque quiero viajar, ponte tú. ¿Por qué? Porque tengo esa necesidad. No digo que quiero echarme de guata al sol a Ibiza, sino que necesito hacer un trámite, por ejemplo. Es parte de mis pymes, mis negocios o de los estudios de mi hijo que estoy confesando algo que es real. Entonces yo digo, yo necesito ya. En el caso de que quiera vacunarme, quiero la Pfizer. ¿Qué tal si llega un momento donde China dice, ok, vamos a instalarnos acá, pero no pueden poner ninguna otra vacuna? Sea una condición. ¿Por qué? Porque estoy diciendo esto, porque así es como operan y así es como la otra vez explicaba con el cuento de Bachelet y Dalai Lama. China es así, o sea, una cosa es que no respeta cuando dice ya, no sé, aquí nosotros nunca vamos a censurar internet y terminan haciéndolo, o nunca vamos a tomar este país porque tenemos un acuerdo de libertad ahí y termina agarrándose Hong Kong sin asco y acusado de terrorismo. Cualquier persona que salga a protestar con una pancarta es un terrorista para ellos. Finalmente yo creo que estamos así de que no puede haber más vacunas que simplemente las que ellos quieran colocar porque ese es el acuerdo. Y yo creo que por eso que las otras vacunas no van a existir. O sea, por ejemplo, para mi caso no tengo esa opción. O sea, yo la verdad opino que ellos quieren instalarse acá porque quieren colonizar el Cono Sur. No, sí, no claro, creo que tenga que ver directamente. Lo dijeron, ¿no? Sí, está claro, Claro, pero no creo que tenga que ver con nosotros y ponernos reglas a nosotros. A mí lo que me parece es que desde acá quieren saltar y agarrar todo lo que puedan. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque a pesar de todo, los grandes capitales chilenos, damos las 7 grandes familias, sí van a tener que hacer su negocio en Europa y en un montón de lugares. Y cuando ellos son los que mantienen la economía chilena funcionando, porque no la va a mantener Sinovac, tú no le puedes cortar esa posibilidad. Entonces me parece que, es una opinión personal, lo que están buscando ellos, como lo dije antes, es atacar los países que están más débiles en el sistema de vacunación en Latinoamérica. Ecuador, Paraguay, va a haber turismo a Estados Unidos para tener Pfizer para poder ir a Europa. Eso va a pasar. Mira, yo tengo un amigo que estuvo por razones de trabajo reales, no como otros, en Estados Unidos, y nos escribía al chat, nos preguntaba, oye, estoy acá, me están diciendo que me echaste la tercera dosis de Pfizer, no sé qué hacer. Finalmente no ocurrió, pero esa es la situación. O sea, encontrándose allá un tema laboral, fue como, oye, ¿te voy a la tercera dosis de Pfizer o no? Y me parece que es ahí donde se encuentran ciertas cosas, Michael Ronda. Hay un lobby, yo creo que esa es la gran pregunta. No si hay. ¿Cuál es el lobby finalmente que tuvo que realizar Chile para abastecerse de tantas donaciones, de tantas vacunas, mientras incluso nos sobró para poder donarle a países como Ecuador? ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué Ecuador? ¿Porque queremos a Ecuador? ¿O porque China nos pidió a lo mejor donarle a Ecuador? Chile también recibió vacunas con el programa COVAX. ¿Te das cuenta? Todo eso y mucho más, y más datos de Juan Andrés Alfate que te van a impresionar después de esta pausa. Ya estamos de regreso haciendo este lunes, ya madrugada de martes de Así Somos. Escúchame bien tú en tu casa. ¿Quieres un afeitado más eficaz? Bueno, entonces tienes que probar esta afeitadora que modelará tu barba como quieras y además rápidamente. Es increíble. ¿Dónde la encuentras? La encuentras a un precio especial, por supuesto, en tienda.lared.cl. Una barba modelada perfecta rápidamente en tienda.lared.cl. Nosotros seguimos haciendo este capítulo de Así Somos. Juan Andrés Alfate Lama, el ministro de Salud de nuestro país, dijo lo siguiente, abro comillas: la dosis de refuerzo es un hito, es un esfuerzo que hacemos como país para reforzar la inmunidad de las personas que se han vacunado inicialmente. Ya lo decíamos hace un rato, el miércoles parte esta inoculación de tercera dosis. ¿Qué estamos ganando en cuanto a salud? Parece que mucho, pero ¿qué podríamos estar perdiendo en este negociado con los amigos chinos? A ver, déjame retomar un poco lo que tú decías. Chile solamente ha tenido la buena voluntad, muy extraña por lo demás, de regalarle vacunas a Ecuador. Ojo, Perú, Bolivia y Argentina, que son nuestros países limítrofes, estaban en igual de terribles condiciones en el momento que Chile le pasa vacuna a Ecuador. Se salta 3 países para entregárselo a uno que está más cerca de Colombia y ahí un poco dando la vuelta por el canal de Panamá, digamos, y entrando prácticamente hacia Centroamérica. A mí me da la impresión de que aquí no hay una casualidad. Nunca se explicó por qué de repente deciden hacer esta alianza con un país que mayoritariamente no tenemos mayores
trato en general. O sea, o por último, están en un lugar muy, muy por debajo de los otros que sí son nuestros países vecinos y que hemos invitado, digamos, a hacer conferencias en nuestro propio suelo durante el tiempo de la pandemia. A mí me da la impresión que en estos momentos, y aquí voy a ser un poco más conspiranoico porque no tengo tanto dato para respaldarme, pero simplemente viendo todo lo que se me presenta, viendo lo que es nomás, a mí me parece que sí estamos siguiendo una pauta que no es precisamente la nuestra personal propia, sino que pareciera que estamos siguiendo la agenda punto por punto de lo que los chinos nos piden a cambio de instalarse acá, de nosotros afianzar a un abrazo fraterno con ellos, con una tercera dosis, cosa que ningún otro país está haciendo, que los países no se niegan, sino que dicen que no sé para qué vamos a hacer esto. Entonces, no sé. ¿Sabes lo que pasa? El tema de la tercera dosis es raro porque no se habló, no estuvo en el debate público. A mí me parece que a Sinovac se le hace ver muy bien, o a los chinos, que uno de los países que tiene más alta inoculación del mundo. La cosa es como que a nosotros no nos falta, ese es como el mensaje, a nosotros no nos falta, así que tenemos para hacer una tercera dosis. Esa es como la movida. Claro, lo que pasa es que yo no pienso como tú, yo pienso que es al revés, me parece que se ve muy bien al mundo, nosotros como hámsters, poniendo una tercera dosis, tomando en cuenta que somos uno de los países más inoculados del mundo. Es que ¿sabes lo que pasa? Es distinto cuando tienes un país que somos los únicos lamas. Espérate un poco. Espérate un poco. Yo dije que quieren ejemplificar con nosotros porque somos un país de alta inoculación. Acá en Chile mucha gente está vacunada. Entonces se toma que Chile, se habló mucho afuera en la prensa, que es un país que ha sido ejemplo en este proceso para muchos, que tome la determinación de una tercera dosis, es decir, que la tercera dosis es necesaria. Y me parece que ese es el mensaje que se quiere entregar a través de inocular a nuestra población. Ojo, no me parece que sea tan al voleo, ni siquiera tenga que ver con la gran cantidad de vacunas que tenemos. Aquí me parece que es como, mira lo que hizo Chile, y Chile está bien, deberíamos hacer lo mismo. Ojo, ahí la dejo. A mí me preocupa otra cosa, me preocupa que no se hagan estudios concretos o que por lo menos no se emitan de manera pública de la inmunidad que te puede quedar después de la enfermedad. Habían algunos estudios que hablaban que esa inmunidad podía durar mucho más tiempo y esa inmunidad tal vez vendría a matar el negocio de las vacunas. De hecho, de eso se habla muy poco, Salva. No lo van a matar. Próximo año, ¿nos vamos a tener que vacunar todos de nuevo? Sí. ¿Cómo van a vacunar durante cuántos meses a 18 millones de personas? No tengo la menor idea porque llevan 1 año y medio haciendo esto. Entonces vamos como atrasados. No entiendo nada, pero más o menos sé lo que quieren los chinos de nosotros y con eso me quedo, ¿no? Eso, maestro. Y nos quedamos con que mañana nos reencontramos, chiquillos, pasado la medianoche en otro capítulo de Así Somos. Descansen, que estén bien. Cuídense, que estén muy bien.